Después de investigar en lo más oscuro de internet, no me queda duda de que los casos más perturbadores de la historia son crímenes sin resolver, ya que el no encontrar culpables en un crimen nos hace creer que el que lo hizo sigue ahí fuera y que va a volver a atacar. Bienvenidos al especial 1 millón de suscriptores. Este es el primero de 4 videos sobre casos sin resolver que van a estar saliendo en los próximos días. En total vamos a hablar sobre 10 casos que he elegido para que esta maratón sea variada, ya que acá hay casos populares, casos para nada conocidos, casos latinos, casos norteamericanos, y esta serie va a terminar con el que después de analizar cientos de casos criminales, estoy seguro de que es el más terrible de todos. Y ya dicho todo esto, sin más dilación, empecemos con la primera historia. En abril de 1994, en las costas de San Diego, California, 2 surfistas a horas de la mañana, mientras iban rumbo a lo que sería su rutina diaria, ven que en medio del mar había un alto movimiento de gaviotas dando vueltas en una zona en concreto. Como esto era algo raro, ambos chicos tomaron sus tablas de surf para dirigirse a esa zona para ver qué había ahí. Y una vez llegaron al lugar, se toparon con el cuerpo de una mujer flotando boca abajo completamente desnuda. Sin embargo, lo raro acá es que su causa de muerte no parecía ser un ahogamiento común y corriente, ya que parecía que a la mujer le habían arrancado una pierna. Acto seguido, los surfistas llamaron a la policía y estos llevaron el cuerpo para empezar la autopsia de la mujer desconocida. Es ahí cuando el forense a cargo reporta que la mujer tenía falta de tejidos en la espalda y hombros, pero este no logró determinar qué pudo haberlo causado con certeza. Lo más cercano que pudo teorizar es que un tiburón había acabado con la vida de esta chica. Tampoco nadie había reportado a una mujer de esas características desaparecida recientemente, por lo que en un intento de que alguien reconociera el cuerpo, se empezó a esparcir por las noticias de que dicha mujer que fue encontrada en la playa tenía un tatuaje de mariposa en el hombro. Es ahí cuando la dueña de una tienda de nombre Denise Knox ve las noticias y lo primero que se le viene a la cabeza es que una de sus empleadas, de nombre Michelle von Enster, no fue a trabajar ese día y esta también tenía un tatuaje de mariposa en el hombro, por lo que Denise decidió comunicarse con las autoridades y estos le pidieron que diera más detalles de Michelle para comprobar que en efecto la conocía, y la mujer le atinó a todo, hasta que Michelle no se afeitaba las piernas ni las axilas, y la identidad de la mujer pudo ser confirmada por una licencia de conducir a su nombre que se encontró en un bolso que estaba en la arena cerca del muelle de Ocean Beach. Tras conocer la identidad de la víctima, la policía de inmediato se puso en contacto con Coco Campbell, quien era la compañera de piso y supuesta mejor amiga de Michelle. Y es que a muchos les pareció raro que la policía la contactara a ella primero que ella a la policía. Y todo empezó a oler mucho más raro cuando Coco habló que la noche antes de la muerte de Michelle, ellas dos habían salido para un concierto de Pink Floyd, pero resultó ser que las entradas que habían comprado era para otra fecha posterior, así que las dos chicas pues no la dejaron ir al concierto y decidieron volver a casa en el auto de Coco. Pero cuando venían de regreso a unas 6 cuadras de la casa que compartía Coco con Michelle, Michelle, le pidió que detuviera el auto y que la dejara cerca del muelle de Ocean Beach. Y ahora, sabiendo esto, ¿podemos estar seguros de que realmente fue un tiburón lo que mató y le quitó toda la ropa a Michelle? No lo sé. Muchos de nosotros conocemos a personas que les gusta caminar por la playa de noche, pero pocos se meten al mar solos a esa hora, y tampoco es que este se encontraba calentito, ya que la temperatura del mar por ese entonces promediaba los 14 grados Celsius. Michelle tampoco se había llevado consigo una toalla o ropa de baño para esa actividad, así que si esto era como decían las autoridades de que fue un accidente o que un tiburón le arrebató la vida a la joven, no creo que al tiburón le hayan salido patas para llevarse a Michelle hasta el mar y quitarle la ropa que por cierto nunca ha sido encontrada.
Así que viendo la incertidumbre que giraba en torno a esto, se le asignó al Dr. Brian Blackburn hacer una nueva autopsia. Y este hombre determinó que a Michelle, mientras estaba viva, se le rompieron varios huesos, entre esos sufrió una fractura de cuello, costillas y su pelvis estaba separada por la mitad. Además, se cree que murió por una hemorragia interna en conjunto al ahogamiento por el agua. Pero lo que sí no quedó claro es que el Dr. Brian dijo que Michelle entró al agua por eso de medianoche, a diferencia de la primera autopsia que decía que la chica no llevaba mucho tiempo en la misma. Pero en ambas versiones coincidían que el causante de estos daños fue un tiburón blanco, y aquí es cuando uno empieza a dudar. Primero, el ataque de un tiburón es algo muy raro por esa zona. El último que había sucedido había sido hacía 5 años, y tampoco es que antes era algo común. Segundo, el corte en la pierna de Michelle dejó el hueso de forma puntiaguda, así como la punta de un lápiz, no tan así tan marcado, pero como un codo, dejémoslo así. Y así no lo deja un ataque de tiburón. Tercero, los dos forenses no tenían ni idea de cómo eran las heridas causadas por tiburones y el Dr. Brian lo confirmó, pero dijo que llegó a esa conclusión porque consultó a expertos en tiburones para dar ese resultado. Pero resulta que estos expertos ni siquiera vieron fotos o el cuerpo en persona, solo hablaron con Brian por teléfono, por lo que el resultado podría estar muy sesgado por lo que Brian creía que era un ataque de tiburón. Además, luego de ver las descripciones que se dan sobre el cuerpo de Michelle, muchos expertos en tiburones reconocidos han llegado a decir que es imposible que eso haya sido causado por un tiburón. Entonces, si no fue un tiburón, ¿quién lo hizo? Bueno, aquí les van dos teorías. Para que esta teoría cobre sentido, debemos conocer cómo era Michelle. Bueno, Michelle von Emster sufrió una infancia muy dura. Primero, la familia de esta era algo conservadora e iba mucho a la iglesia. Y el problema de esto es que en la iglesia que frecuentaban estaba el padre Gregory Ingels, el cual fue un abusador asqueroso que estuvo aprovechándose de menores de edad desde mediados de los 70s hasta principios de los 2000. Es decir, este tipo, después de este caso y de que se supiera esto, siguió haciendo de las suyas, porque esta historia que les estoy contando es de los 90s, y es que para lavarse las manos, cada vez que una víctima decía lo que este tipo les había hecho, lo cambiaban de iglesia y ya está. Pero con Michelle ni siquiera fue así, ya que ella en una ocasión le comentó a sus padres lo que Ingels le llegó a hacer, y pues es algo de lo que no puedo entrar en detalle, porque ya saben cómo se pone en la plataforma y tampoco aporta nada, pero fue algo terrible. Y a pesar de que Michelle tuvo el valor de decir lo que le hizo Ingels, este de alguna manera logró convencer a los padres de Michelle de que todo había sido un malentendido. Este episodio traumó mucho a Michelle. Ella ya había dejado de sentir confianza en sus padres, y cada vez que la obligaban a ir a la iglesia, tenía que ver a su abusador frente a frente, situación que hizo que la joven empezara a cada vez ponerse más rebelde, ocasionando peleas en casa. Y el tema escaló cuando ella empezó la universidad, ya que ahí entró de lleno en el mundo de las drogas y el alcohol, haciendo que al poco tiempo abandonara los estudios para ahora comenzar en el mundo del modelaje. Pero el poco optimismo que tenía se le fue cuando le diagnosticaron leucemia, enfermedad con la que batalló por 2 años hasta que por fin la venció, y en honor a ello se hizo un tatuaje de mariposa en el hombro. A pesar de tener una experiencia cercana a la muerte, Michelle siguió con su vida libre de consumir sustancias, salir de fiesta y llegar hasta tarde, cosa que hizo que su familia le diera un ultimátum diciéndole que si no dejaba las drogas no podía acercarse a la familia, por lo que Michelle decidió irse a vivir a un vecindario muy peligroso pero económico llamado Warzone. Sí, zona de guerra en castellano, como el jueguito ese, ya que por acá había muchas peleas de pandillas y se podía ver a adictos a las sustancias por todos lados en modo zombie. Pero bueno, Michelle quería vivir cerca de su comunidad hippie en Ocean Beach sin tener que gastar mucho dinero. Así que por este estilo de vida muchos llegaron a teorizar y prácticamente juzgar así solamente por la portada que Michelle saltó intencionadamente de Sunset Cliff, que como su nombre lo dice son unos acantilados, y fue donde encontraron su cuerpo. Pero de este lugar al muelle de Ocean Beach, que fue donde la vieron por última vez y encontraron su mochila, son 44 minutos caminando.
Además, saltar de Sunset Cliffs es una muerte dolorosa y agónica, que fue lo que sufrió Michelle, ya que aparte de las heridas mencionadas, antes de perder la vida, la joven tragó mucha agua y arena, y para mí no tiene sentido que ella haya decidido irse de este mundo de una forma tan dolorosa. Y como esto no me cuadra, ahora vamos con la teoría que ahora sí, pues tiene algo más de sentido. La segunda teoría va de que Michelle fue asesinada y su cuerpo fue lanzado al mar. Y es que Denise, la dueña de la tienda donde trabajaba, comentó que cuando contrató a Michelle, esta le dijo que había renunciado a su trabajo anterior, que era en una cafetería, porque había un hombre que no paraba de acosarla. Y lo más perturbador de esto es que Michelle nunca supo su nombre, solo que es Steven Moto. Y para sospechar más de esto, Denise reportó que después de la muerte de Michelle, logró ver a un hombre desconocido sacarle copias adicionales al reporte de la autopsia de Michelle. Y para sospechar aún más, este también se movía en moto. Sin embargo, esta persona nunca pudo ser identificada, a lo contrario de Edwin Decker, el otro posible sospechoso. Edwin Decker es un personaje bastante peculiar, por así decirlo. Primero, nadie, ni Coco Campbell ni Denise, vinculaban mucho a este hombre con Michelle, pero tras la noticia, Edwin, quien era compañero de trabajo de la víctima, dijo que estaba saliendo con Michelle por ese tiempo, que ambos tenían una conexión intelectual y emocional, y que incluso llegaron a verse para tomarse unas cervezas en su apartamento la noche anterior al suceso, noche en la que recalcó con bastante orgullo y felicidad que le dio un beso y que la pasó muy bien, ya que era la primera vez que había pasado algo tras estar varias semanas tratando de ligar con ella, pero que la cosa no pasó de ahí porque había otro amigo en casa. Así que la mujer se quedó en su apartamento hasta las 5 de la mañana para luego pedir un taxi, y lo siguiente que supo de Michelle fue la noticia de su muerte. Escuchar esto no hace de Edwin a alguien culpable, pero el hombre no paró de decir cosas raras. Lo primero es que él aseguraba que a Michelle le gustaba hacer surf desnuda y que eso explica por qué fue encontrada sin ropa, cosa que nadie confirma ni vio hacer a la mujer en la vida. Y la otra cosa rara que hizo Edwin fue un poema luego de la muerte de Michelle llamado Ataque de Tiburón, el cual dice así: los informes decían que había un tatuaje, una mariposa en su hombro, justo como el que recuerdo de esa noche en mi sofá, donde como el tiburón mordí sus labios y le quité la camisa. Y a pesar de que esto, por lo menos a mí, se me hace un poema bastante insensible, la policía y las autoridades nunca investigaron más a fondo a Edwin Decker por su posible implicación en el crimen. Es más, la policía a quien más investigó fue a Coco Campbell, la roomie de Michelle, quien también, claro, muchos señalan por dejar a su amiga sola en una zona así en medio de la nada. Sin embargo, tampoco la policía pudo rascar nada de acá, y probablemente este caso nunca vaya a ser resuelto, porque gran parte de los archivos del caso fueron destruidos 7 años después de la muerte de Michelle von Memster. El 18 de julio de 1994 tuvo lugar la peor tragedia en la historia moderna argentina. El artífice de esto fue la explosión de un coche bomba en la Asociación Mutual Israelita Argentina, también conocida como AMIA, donde 85 personas fallecieron y otras 300 resultaron heridas. Y para más horror para la población, nadie sabía quién fue el responsable de esto. Sin embargo, como el ataque había sido dirigido a una asociación israelita y 2 años antes en la Embajada de Israel en Argentina sucedió un atentado parecido que se cobró 22 vidas, el hilo de la investigación se empezó a ir por los muchos enemigos que tenía el Estado de Israel. Es así como tras 12 años de supuesta investigación, en el año 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el fiscal Alberto Nisman acusó a integrantes de alto cargo del gobierno de Irán de aquel entonces en planificar el ataque, y que este fue llevado a cabo por los miembros de la organización libanesa llamada Hezbollah. Sí, lo pronuncié mal a propósito para que no me censuren el video, pues es difícil hablar de Israel hasta el día de hoy porque ya saben todo lo que está sucediendo por allá, ¿no?
Pese a que ante este atentado hay muchas teorías, lo que más tiene forma es que como Argentina tiene la sexta comunidad de judíos más grande del mundo y su gobierno por ese entonces suspendió un acto de transferencia de energía nuclear a Irán, estos lo eligieron como objetivo. Y como estas acusaciones tenían forma, 8 órdenes de captura fueron emitidas por la Interpol, 7 a funcionarios iraníes y 1 a un ciudadano libanés. Pero ¿cómo la justicia argentina podía estar tan segura de quiénes eran los culpables y quién es Alberto Nisman, el fiscal que tuvo más impacto en esta investigación? Natalio Alberto Nisman, que por cierto también nació en una familia judía, era un abogado penalista egresado de la Universidad de Buenos Aires y empezó su carrera trabajando en el Departamento Judicial de Morón. Además que ahí conoció a Sandra Arroyo, quien más adelante se convertiría en su esposa y sería con quien tuvo 2 hijas. Y pese a tener una familia, Nisman no dejó que las posibles represalias de indagar en este caso lo detuvieran, ya que antes de él pasaron otros abogados, fiscales y jueces que solo movieron unos papeles sobre la mesa y no hicieron nada por lograr encontrar la verdad. Por eso el escándalo fue grande cuando Nisman sacó a la luz sus muchos reportes con cientos de páginas señalando a los posibles culpables, que dentro también había gente de alto rango en el gobierno argentino, como el mismo Mauricio Macri, quien se convirtió más adelante en el presidente de la nación y que por ese entonces era jefe de gobierno de Buenos Aires. También acusó al primer jefe de policía Jorge Elfino Palacios y a la expresidenta Cristina Kirchner. Y así de un momento a otro, Nisman empezó a tener enemigos muy pero que muy poderosos dentro de su mismo país. El hombre no le temía nada. Sin embargo, su momento de más notoriedad llegó el 15 de enero de 2015, ya que fue de invitado al programa Dos Voces y ahí materializó con sus propias palabras cuáles eran las conclusiones a las que había llegado con su investigación. Si me pongo a hablar sobre cada detalle de lo que decían los reportes de Nisman, nunca terminaré y los que me siguen y no son de Argentina se van a quedar como que ¿what? ¿Qué dijo este tipo? No entiendo nada. Así que para hablar de lo más fuerte que dijo Nisman fue que Cristina Kirchner desde el año 2011 se había estado empeñando en limpiar la imagen de los prófugos iraníes en el atentado, siendo esto obviamente un acto de corrupción en el cual obviamente Irán le estaba dando plata al gobierno argentino para que se callara, y así al poco tiempo se desestimaron las órdenes de captura por la Interpol. Y ya lo que más descarado le pareció a Nisman fue el memorándum, que es algo así como un tratado comunicado que hizo el gobierno de Cristina con Irán, desestimando la causa y por fin limpiando la imagen de la República Islámica iraní. Y Nisman a todo esto estaba haciendo como la piedra en el zapato para que esta gente no cerrara el caso. Y por ello el fiscal aclamó que le llegaron varias amenazas y que por eso otras personas que en un principio se dedicaron a investigar el caso lo habían abandonado, llegando a decir la frase, y cito: "La única solución para la defensa es enterrar al fiscal y robar la causa". Y ahora, 4 días después de la entrevista, a Nisman le tocaba ir al Congreso con el fin de presentar evidencias para hacer la denuncia en contra de los implicados, pero un día antes de presentar estas pruebas, pasó lo impensable. A las 10:30 de la noche del domingo 18 de enero de 2015, la madre de Alberto Nisman, Sara Garfunkel, se presentó en el apartamento de su hijo en Puerto Madero porque varias personas la habían contactado aclamando que Nisman no respondía llamados, y ella misma probó suerte a ver si le contestaba, pero no obtuvo respuesta. Y como la mujer era consciente de todo a lo que estaba expuesto su hijo, se apareció en el apartamento. Una vez ahí, Sara no pudo abrir una de las puertas de la vivienda, la cual estaba altamente resguardada, y tuvo que llamar a un cerrajero que le ayudó a abrirla. Y ahora sí, una vez dentro, no logró ver a nadie. Todo parecía estar en orden, pero cuando intentó entrar al baño, notó que había algo dentro que trababa la entrada, y cada vez que hacía más fuerza para entrar, podía ver que había dentro del baño. De esta manera se dio cuenta que el piso estaba lleno de sangre, y cuando por fin logró abrir la puerta lo suficiente, notó que lo que trababa la misma era el cuerpo de Nisman, que yacía sin vida en el suelo.
Los primeros informes del caso hablaban de que el mismo fiscal se quitó la vida, puesto a que tanto él como el apartamento no tenían signos de haber sido violentados por la fuerza. Se encontró una pistola en el baño y el hombre tenía una herida de bala en el cráneo. Pero tras escuchar la noticia por primera vez, saltaron las alarmas de mucha gente, pues al día siguiente el fiscal debía presentar las evidencias de la investigación de su vida y justo el día antes se muere. Y por lo que pasaría a continuación, mucha gente hasta el día de hoy cree que a Nisman lo mataron. Primero, una de las personas más interesadas en que Nisman no revelara sus supuestas pruebas era Cristina Kirchner, y cuando la autopsia del cuerpo ni siquiera se había hecho, la mujer salió en cadena nacional diciendo que sí, que Nisman se mató. Momento en el que ni siquiera se había investigado bien la escena y la mujer ya estaba segura de que eso era lo que había pasado. El primer reporte de la policía fue que Nisman se quitó la vida y que luego de darse el disparo, este se cayó de espaldas y se golpeó con la tina para finalmente quedar con la cabeza trabando la puerta. Los peritos decían que la sangre en la escena corroboraba esto, además de que no hubo un tercero involucrado. Esto a pesar de que no se encontraron restos de pólvora en las manos de Nisman. Sin embargo, una de las mayores quejas en contra del peritaje fue que en la escena entraron muchas personas adulterando el posible resultado de la investigación. Otra persona de la que se habló mucho fue Diego Lagomarsino, un perito informático y asistente de Nisman, al cual supuestamente el fiscal le dijo días antes de su muerte que le trajera una pistola porque temía por su seguridad y la de sus hijas, y esta fue el arma con la que finalmente fue encontrado Nisman en el baño. Y por esto mucha gente señala a Diego, porque ¿quién le entrega a alguien una pistola así como así? Y si Nisman no tuviese esta arma, hubiese sido muy difícil para un tercero hacer parecer que él mismo se quitó la vida, por lo que una teoría de muchos es que Diego fue la primera pieza en el plan de matar al fiscal. El siguiente posible paso en el plan de matar a Nisman sucedió 3 días antes de su muerte, en el que se fue la luz en su edificio y algunas cámaras de seguridad recibieron un mantenimiento repentino. Muchas de estas el día de los hechos no funcionaron, pero que por ejemplo la del ascensor de servicio funcionó todo el tiempo, y lo que se especula con esto es que como estas cámaras eran de esas que se pueden manejar remotamente con Wi-Fi, los culpables manipularon las cámaras que arrojó la cámara del ascensor y que apagaron las externas porque el ascensor, al ser un ambiente cerrado y predecible, es fácil modificar sus imágenes, por lo que estas las dejaron para dejar credibilidad a que no hubo un tercero involucrado, pero que las de afuera simplemente las apagaron porque al ser ambientes abiertos es más difícil de manipular las imágenes. Aparte de toda la seguridad que tenía, Nisman también contaba con 2 guardaespaldas, los cuales justamente esa tarde estaban fuera del apartamento. Y bueno, tampoco es que si se tiene un guardaespaldas, te debe estar vigilando 24/7, pero se habla de que Nisman se quitó la vida 8 horas antes de ser encontrado. Y vamos, si es que había que proteger al hombre intensamente, debía ser justo antes de su aparición en el Congreso. Sin embargo, si no fuera por la madre del fiscal, sus guardaespaldas seguramente hasta el día siguiente no lo hubiesen encontrado. Y es que aún durante estas horas en las que Nisman no respondía a los llamados, su ex esposa Sandra Arroyo llamó a los guardaespaldas preguntando qué era de Nisman, y los tipos estos ni fueron a chequear al fiscal, ni tampoco respondían bien las llamadas, como que estaban siendo bien evasivos, por lo que todo esto también hizo que Sandra estuviera segura todo este tiempo de que a Nisman lo mataron. En septiembre de 2017, Gendarmería Nacional presentó un informe pericial que aclamaba que Nisman fue drogado con ketamina, le fracturaron la nariz a golpes mientras estaba vivo y que fue ejecutado por al menos 2 personas en el baño. Esta versión mucha gente la tomó como cierta, y es que llegados a este punto todo es posible, pero también he de decir que muchos expertos con bastantes pruebas en contra de esta supuesta pericia aclaman que es falsa y poco profesional. Y sé que muchos querrán que yo diga qué es lo que creo del caso, pero la verdad no estoy seguro. Por un lado, me es difícil de creer que Nisman con un arma no haya dejado pistas de haber luchado de vuelta, pero por otro, sé que cuando tu enemigo es el gobierno, todo es posible, ya que en teoría este es el único ente que debe velar por la justicia de forma neutral, pero
como Nisman no los representaba y el gobierno argentino, así como muchos, tiene un gran historial de corrupción, toda la supuesta investigación y peritajes pueden que sea una farsa. Por eso no hablé tan detalladamente de toda la gente a la que procesaron después y todas las otras supuestas pistas que hay, porque todo seguramente es paja. Y por cierto, no nos olvidemos de quiénes seguramente empezaron esto: el gobierno de Irán, que no es por hablar mal, pero esta gente tiene un gran historial de ser personas que tiran la piedra y esconden la mano. Bueno, su gobierno, ¿ok? No su gentilicio. Porque, en serio, es insólito la cantidad de grupos, atentados y muertes de inocentes que ha patrocinado esta gente. Y no digo nada más, porque ya saben cómo termina la gente que habla de esto. Muchos de ustedes conocerán este rostro, y si no, te presento a Selene Delgado López. Y la forma de la que te voy a hablar sobre este caso no va a ser relacionado a nada paranormal o a las leyendas urbanas que se han creado en torno a esto, sino directamente vamos a ir a lo que se sabe sobre esta supuesta desaparición. Cada año en México desaparecen miles de personas, dejando una gran preocupación en sus familias. Y en uno de esos intentos por ayudar a las personas afectadas, en el Canal 5, a partir de los años 80, se empezó a transmitir una sección llamada Servicio a la Comunidad, la cual no dejó a nadie indiferente. El primer punto extraño sobre este segmento fue que, a pesar de que la desaparición de una persona es un suceso trágico, Servicio a la Comunidad era transmitido en el horario de las caricaturas infantiles. Y por supuesto, hablo de la época en la que esta sección era algo que daba bastante de qué hablar y en el que más gente lo recuerda. Y eso fue desde el terremoto del 85 hasta principios de los 2000. Sin embargo, lo que más quedó para la posteridad fue esa transmisión del año 2001. Canal 5, al servicio de la comunidad. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Imagina estar viendo tus caricaturas favoritas y que de un momento a otro te saliera esto en pantalla, o peor aún, que la transmisión llegara a tener un semejante error que quedara así. Pedimos ayuda para localizar a Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000. Pues lamentablemente déjame decirte que este último metraje que acabas de ver es una transmisión editada, así como también todas las que tengan este rostro perturbador, que en un principio aterraba a muchos, pero que ahora da risa por el meme de Mr. Increíble Perturbado, pero sin embargo, eso no quiere decir que no haya algo oscuro detrás de esta imagen, que en realidad tiene una historia más siniestra que las leyendas urbanas que giran en torno al caso de Selene Delgado, ya que este es un retrato hablado de un verdadero asesino serial. Desde 1992 hasta el año 2003, en Baton Rouge, Luisiana, 7 mujeres y otras 10 posibles más fueron asesinadas durante este periodo de más de una década. Estas mujeres mayormente vivían solas y eran acechadas y estudiadas por un hombre, el cual muchos creían que era blanco. Pero en julio del año 2002, Diane Alexander, una mujer que se encontraba en su casa, notó como un hombre irrumpió en ella, para luego someterla e intentar abusar de su cuerpo. Pero antes de que el asunto se pusiera peor, el hijo de Diane entró a la casa y, dándose cuenta de la situación, empezó a perseguir al intruso, pero este logró escapar por la puerta trasera y no pudo ser atrapado. Una vez llamaron a la policía, Diane dio detalles de cómo lucía el sospechoso, y se cree que con esta información y con la de otros testigos, la policía hizo este retrato que se hizo tan popular en los últimos tiempos, aunque se habla de que se pudo haber dibujado antes. Afortunadamente, en mayo de 2003, Derrick Todd Lee fue arrestado por ser el posible asesino de Baton Rouge por pruebas de ADN en el año 2004. Se descubrió que el acusado estuvo en varias escenas del crimen, por lo que ese año fue sentenciado a pena de muerte, y se cree que el retrato este es tan perturbador porque, sin saberlo, no solo se recogieron datos físicos de Derrick, sino de otro asesino en serie en activo que operaba en esa misma ciudad y en esa misma década, y este era Sean Vincent Gillis,
un hombre al que se le adjudican 8 víctimas y del cual también se encontró ADN en las escenas del crimen. Sean fue arrestado en el año 2004 y fue sentenciado a pasar su vida en prisión por sus crímenes. Así que una vez conociendo el origen del retrato, ¿qué podemos decir del caso de Selene Delgado? Bueno, la realidad es que aparte de lo que dijo el locutor en la transmisión original de Servicio a la Comunidad, no han habido datos oficiales sobre Selene Delgado, o por lo menos de la chica de la foto, ya que nadie ha dicho, oye, sí, esta se parece a mi prima, o a la chica de esta otra foto. No. Hay gente que empezó a teorizar porque había una chica en Facebook, bueno, una señora en Facebook llamada Selene Delgado López, la cual mucha gente creía tener como amigo, pero al final resultó ser una cuenta de una señora que pues dijo, oye, porque toda esta gente me escribe, yo soy una señora normal, no soy Selene Delgado del Canal 5, porque hay mucha gente que empezó a decir, oye, sí, Selene Delgado la encontraron y ahora tiene su vida normal, porque tiene el mismo nombre y apellidos, pero Selene Delgado en Latinoamérica es un nombre pues bastante común, o sea que lo puede tener, no es Carlos García, pero sí es un nombre común, por lo cual mucha gente cree que Selene Delgado nunca existió y que simplemente fue un experimento social, o que es una versión mexicanizada de Jane Doe, que para los que no saben, en Estados Unidos y en otras partes del mundo es así como se le llaman a las mujeres desaparecidas. Por esto mismo también está la teoría de que esto pudo haber sido un homenaje a las muertas de Juárez, las cientos de mujeres inocentes que han perdido la vida y desaparecido producto del alto crimen en esta zona, o que fue un experimento social por parte del canal. Sea como fuere, no se pueden sacar conclusiones tajantes del caso, ya que como material oficial solo tenemos la transmisión del año 2001, y lo que yo creo es que realmente Selene Delgado sí existió y que fue una de las muchas desapariciones que se viven en esta parte del mundo, de las cuales nunca vamos a tener respuesta y que tanto dolor dejan en la familia afectada. Si te gustó la primera parte de esta maratón, te invito a que veas la siguiente, por acá te la estoy dejando, y si no la has subido todavía porque has visto este video muy rápido, por favor, tenme paciencia.